Entonces, habíamos quedado en la última oportunidad en el uso de cada uno de los antibióticos y nos faltaban esta familia de antibióticos, que son las quinolonas y los aminoglucosos. General. Las quinolonas derivan su estructura de este anillo donde aparece cada una de las características tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas que le da los radicales. Viene lo interesante, esencial para la unión a la girasa, de acuerdo con el mecanismo de acción que ya vamos a ver. O sea, este pedazo es clave para su unión, por eso no se cambia. Si usted lo reemplaza aquí, ya deja de actuar. O sea, si le pone un radical acá, ya no actúa. Aquí alteraciones limitadas, o sea, no hay dificultades, influencia la potencia y farmacocinética. Entonces, depende, yo le cambio aquí este radical y cambia su potencia. O sea, necesitaría menos dosis o más dosis, por ejemplo. Controla la farmacocinética, controla gérmenes anaerobios, influencia la potencia del espectro y también farmacocinética. Lo mismo, controla la potencia antibacteriana y su unión a la DNA girasa, por eso está acá, por eso se le llaman fluoroquinolonas, porque debe mantener este flúor. Influencia la potencia, aumenta la actividad contra gram positivos este radical. Entonces cada una de las combinaciones posibles radicales cambia tanto la farmacocinética, la farmacodinámica de las quinolonas. Entonces el mecanismo de acción, a la larga, el mecanismo de acción actúan sobre la DNA girasa o topoisomerasa. ¿Qué es lo que hace esta DNA girasa? Lo que hace la DNA girasa es tratar de abrir el DNA para que exista el momento de la replicación del DNA. Si esa DNA girasa no existiese, no se podría abrir adecuadamente. El DNA tiene una helicasa, la helicasa abre el DNA, la doble cadena la abre, la helicasa, pero la DNA girasa lo que hace es tratar de que no se forme, es como cuando ustedes tienen una cabulla y cuando están abriendo la cabulla, en el sitio donde se está abriendo se forma un nudo. ¿Por qué? Porque la cabulla tiene que moverse para irse abriendo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han hecho si han abierto de pronto una cabulla y en el punto donde se está abriendo la cabulla, esa tiene que moverse, girar para que se pueda abrir. Entonces esa es la función de la DNA girasa. ¿Qué hacen las quinolonas? Inhiben esa DNA girasa, ¿de acuerdo? O topoisomerasa 4. La idea es que ellas lo generan, es un efecto bactericida. Todos los antibióticos que tengan que ver con la pared, la membrana o el DNA son bactericidas. Los antibióticos que tengan que ver con las proteínas o con los metabolitos son bacteriostáticos. ¿Listo? Excepto un antibiótico, ya vamos a ver, que la mica, que tiene la micacina tiene doble función, que lo vamos a ver. Entonces la DNA girasa o las fluoroquinolonas mejor evitan la replicación del DNA a la larga. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la evolución de las fluoroquinolonas. La primera generación, el ácido nalidíxico, que en términos generales no se considera como si fuera una quinolona, una fluoroquinolona. Es a partir de la segunda generación. El ácido nalidíxico actualmente se puede utilizar sobre todo en procesos gastrointestinales. Su absorción oral es más bien no tan alta como las demás, no es tan alta, es una absorción, una biodisponibilidad baja respecto a las otras, y se utiliza sobre todo en síntomas gastrointestinales. No lo vamos a ver acá porque nuestro interés es ver sobre todo segunda generación y cuarta generación. Segunda generación tenemos norfloxacina. La norfloxacina es un antibiótico que se utiliza por vía oral, 400 miligramos cada 12 horas. La norfloxacina es el antibiótico oral de todas estas, única presentación oral, no tiene presentación intravenosa. 400 miligramos IV cada 12 horas. Vía oral. No existe vía IV. Entonces, vía oral cada
12 horas. Su uso, digamos que está limitado en la parte gastrointestinal. Lo hemos utilizado, por ejemplo, en peritonitis primaria por pacientes que tengan hipertensión portal, ascitis y peritonitis primaria. Allí es un antibiótico de elección, aunque paulatinamente ha sido desplazado por otros, como por ejemplo ceftriaxona, según guías recientes. Pero la norfloxacina no debe utilizarse en infección urinaria. No debe utilizarse en infección urinaria. ¿Listo? Es clave. ¿Por qué? Porque muchos médicos generales la utilizan. Muchos especialistas la utilizan en infección de vías urinarias. Tienes dolor al orinar, tienes la presencia de pujo, tenesmo, etc. Tienes una infección urinaria, no le toman ni siquiera urocultivo y de una vez van formulando norfloxacina. Y eso es lo peor que existe, porque las fluoroquinolonas, recuerden que son las que producen mucho daño colateral. ¿De acuerdo? Y el daño colateral está dado porque aumentan la posibilidad de generar beta-lactamasas de espectro extendido, 1, y 2, Staphylococcus aureus meticilino resistente, 2. Entonces esos dos daños colaterales de las fluoroquinolonas. Entonces la norfloxacina no utiliza en infección urinaria, donde más se utiliza actualmente. Ciprofloxacina. La ciprofloxacina tiene una ventaja. Es una fluoroquinolona de segunda generación y lo interesante es que tiene presentación IV, presentación oral. La presentación oral, 500, 750 o 1 gramo. 500 miligramos, 750 miligramos o 1 gramo inclusive. Y la presentación IV es de 100 o 200 miligramos. La presentación IV, 100 o 200 miligramos. Está en el plan obligatorio de salud nuestro. Y su uso actual para disminuir el daño colateral son los siguientes, para que recordemos. Sus indicaciones actuales. Primero, pacientes donde ustedes tengan disentería y estén pensando en salmonelosis, o sea, salmonella tifi o fiebre tifoidea. Está indicada la ciprofloxacina. Las dosis habituales son de 400 miligramos cada 12 horas. En el módulo inicial, en el módulo 1, veíamos los PKP de los antibióticos y decíamos que probablemente las dosis de cipro actuales son bajas. O sea, nosotros estamos utilizando dosis subterapéuticas frente a los gérmenes. Depende de la MIC, depende de la concentración inhibitoria mínima. Estamos haciendo un trabajo de investigación de precisamente farmacocinética poblacional con el doctor Wilson Briceño, farmacólogo nuestro. Estamos desarrollando eso, que es farmacocinética poblacional, para ver las dosis de ciclo en nuestra población. Por ahora, 400 miligramos cada 12 horas. Primero que todo, ciprofloxacina en salmonella tifi. Segundo, la segunda indicación es paciente que tenga prostatitis. Prostatitis es la segunda indicación. Entonces, el paciente masculino, joven, que llega por infección de vías urinarias, usted le hace un tacto rectal y duele al tacto de la próstata. ¿Qué tiene ese paciente? Una prostatitis. Ahí utilizamos ciprofloxacina 28 días. Dosis habituales, 500 miligramos. No necesitamos dosis más altas porque la cipro se concentra en la vía urinaria y se concentra en próstata. Esa es la ventaja. Entonces, 500 miligramos cada 12 horas orales, o utilizamos 200 miligramos IV cada 12 horas. ¿Listo? Por la alta concentración en próstata. ¿Dónde más utilizamos la cipro? Utilizamos la cipro en pacientes que tengan pie diabético. Ciprofloxacina más clindamicina es la opción. Cipro más clinda. En pie diabético se utiliza. ¿Por qué en pie diabético? Por su alta penetrancia a tejidos blandos y a hueso. Estas fluoroquinolonas de segunda, tercera y cuarta generación se caracterizan por tener alta biodisponibilidad, cerca del 99%. De tal manera que cuando tolera al paciente vía oral, ustedes lo pueden cambiar perfectamente a la vía oral e inclusive darle salida. ¿Sí? En hospitales donde se utiliza mucho la cipro, sobre todo en servicios de ortopedia, los ortopedistas les gusta mucho la cipro en osteomelitis porque se concentra mucho en hueso. Pero esos pacientes que duran 3, 4 meses hospitalizados porque están de cirugía tras cirugía y están utilizando cipro, se ha demostrado en los estudios
que hay más estafilometricino resistente en esos hospitales, precisamente por el uso de cipro, ¿de acuerdo? Y en el servicio de ortopedia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es tratar de erradicar eso, de no utilizar tanto ciprofloxacina en esas indicaciones, sino hay otros antibióticos que nos pueden ayudar. ¿De acuerdo? ¿Qué otras indicaciones tiene la cipro? Cuando el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos. Entonces, sería una opción. Sería una opción en abdomen, por ejemplo. Ciprofloxacina más metronidazol, pero solo si es alérgico a la ampicilina sulbactam, solo si es alérgico a la ceftriaxona. O sea, quedaría de tercera elección en la parte intraabdominal. Ciprometronidazol. Ahí utilizamos 400 miligramos IV cada 12 horas. Y ya, ¿me entienden? Hay una opción, por ejemplo, de ciprofloxacina ótica, local, en, por ejemplo, pacientes que tienen otitis externa. Ahí se puede utilizar, pero no es parenteral ni oral, sino tópica, en otitis externa, por ejemplo. ¿Me entienden? Pero ustedes van a ver en su rotación, en sus hospitales, donde estén laborando en su momento, que se utiliza demasiado. ¿He hablado de infección urinaria aquí? No. Entonces no se debe utilizar la ciprofloxacina en infección urinaria, no está indicada. Hay mejores opciones, ¿de acuerdo? Llegará el momento en que necesita el paciente cipro por perfil de resistencia o porque el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, pero el daño colateral de las fluoroquinolonas es alto, ¿de acuerdo? Sigamos. Levofloxacina es segunda generación y lo interesante de la levofloxacina es que tiene un espectro antiseudomona, aunque la cipro es antiseudomona, pero rápidamente hace resistencia. La levofloxacina es antiseudomona y esta empieza a ser, tener espectro frente a gérmenes atípicos. ¿Recuerdan gérmenes atípicos cuáles? No, la listeria no es atípica. Ese es intracelular. Legionela, ¿qué más? Micoplasma, clamidia, ¿cierto? Entonces, donde ustedes dicen, puede ser una neumonía por atípico, entonces la levofloxacina tiene espectro frente a gram positivos, gram negativos y gérmenes atípicos. Es lo interesante. Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, y también frente a clamidia, legionela o micoplasma pneumoniae. Entonces, miren que ya la levofloxacina, a pesar de ser segunda generación, tiene un espectro un poco mayor. Por eso ustedes la ven en la guía de neumonía. En neumonía dice, si es una neumonía severa, dele una fluoroquinolona antiseudomona antiatípicos. ¿Cuál es? Levofloxacina. Se elimina por vía urinaria, entonces podría servir también en estos pacientes con infección de vías urinarias multiresistente. Lo cierto es que nuestras guías, y lo van a ver en el uso empírico nuestro, no tienen las fluoroquinolonas en tracto respiratorio. Solo la utilizamos, ojo, atención, solo utilizamos levo cuando el paciente es alérgico a los beta-lactámicos. De resto, utilizamos ampicsulbactam, piperacina tazobactam, ceftriaxona, otro tipo, o cefuroxime, dependiendo. Pero solo cuando el paciente es alérgico y uno piensa en pseudomonas, utilizamos levofloxacina. La dosis, 750 miligramos IV cada 12 horas. 750 miligramos IV cada 12 horas. Vienen presentaciones orales y en tabletas, orales y parenterales de 500 miligramos. Vienen presentaciones orales. Entonces lo interesante también es que le podemos dar switch a la vía oral, ¿cierto? De 500 miligramos. Muy bien. Las cefalosporinas, las fluoroquinolonas de tercera generación están acá. En nuestro medio, por ejemplo, la gatifloxacina fue retirada por problemas de seguridad y no tenemos disponibles estas dos adicionales. Dentro de la cuarta generación se menciona trovafloxacin y moxifloxacin, hemifloxacin. ¿Cuál tenemos disponible acá en Colombia? Moxifloxacin. Moxifloxacin es de un espectro similar a la levofloxacina, pero tiene una dificultad. No tiene buen cubrimiento frente a pseudomonas y no se elimina por vía urinaria. Entonces recordemos eso. Moxifloxacin no es tan bueno frente a pseudomonas y no se elimina por vía urinaria. Conclusión, ¿qué es mejor? Levofloxacina, probablemente. Desde el punto de vista costo-efectividad,
es mejor Moxi, porque yo lo utilizo 400 miligramos IV día. 400 miligramos IV una vez al día, moxifloxacina. Y tiene la vía oral, 400 miligramos vía oral día. En cambio la levo necesito utilizarla cada 12 horas. Si ustedes leen, cuando lean levofloxacin, mucha literatura dice que es una vez al día. Lo cierto es que en neumonía severa, en paciente severo, no nos da para una vez al día, inclusive 750 cada 12. Entonces, desde el punto de vista farmacoeconómico, sería mejor moxifloxacin, pero tenemos dos dificultades. No se elimina por vía urinaria, y la mayoría de las veces lo utilizamos en esa dosificación, y no es antiseudomona. Entonces, ahí digamos, tenemos esa dificultad. Entonces aquí están los de la primera generación, ácido nalíxico, ya lo hemos dicho que en qué se utiliza y digamos que no nos vamos a quedar en ella. Norfloxacina, que está acá, la ciprofloxacin. Miren el cambio entre la norfloxacina y la ciprofloxacina. Este es el único cambio que existe. Norfloxacina, cipro. Y pues cambia su espectro y su manera de penetrar. Se dice que es antiseudomona, pero rápidamente hace resistencia. Además negativiza el BK, en algunas referencias lo menciona. Tercera generación, gram positivos. Topoisomerasa 4, mejor actividad contra gram positivos, anaerobios, y recordemos también frente a gérmenes atípicos. Y la cuarta generación, aquí está la moxifloxacin, que cambia la estructura. Miren, ¿sí? Grupo metil acá, cambia la estructura. Entonces, estas son las que utilizamos. Esto es para ver en general las concentraciones inhibitorias mínimas, pero cuando ustedes les muestren esto, pues no, depende de cada lugar donde ustedes trabajan. ¿De acuerdo? Esta es la concentración inhibitoria mínima cambia dependiendo del sitio de labor suyo. ¿De acuerdo? El espectro entonces, primera generación, bacteriostáticas, solo activa contra gérmenes gram negativos, extracelulares. Las de segunda generación, bactericidas y su concentración, se concentran bien en tejidos, actúan sobre gérmenes gram negativos, antiseudomonas. Ya dijimos que, por ejemplo, frente a salmonela, ¿cierto? Salmonela son interesantes y ya tienen actividad frente a cocos gram positivos, anaerobios. Y solo la levofloxacina frente a atípicos. Tercera generación, entonces ya vienen los atípicos, específicamente clamidia. Y las de cuarta generación, todo es un espectro gigantesco, las de cuarta generación, pero desafortunadamente la moxifloxacina no es antiseudomona, como lo hemos dicho. La fecha de aparición, en general, su utilización y su farmacocinética. Lo interesante de ellas es, primero, todas en general tienen buena biodisponibilidad. Su biodisponibilidad es alta, o sea, dar la vía oral o la vía parenteral es lo mismo. Por eso, nosotros tratamos de dar primero el tratamiento IV, y cuando ya el paciente está mejor, 48 horas, 72 horas, que está evolucionando adecuadamente, le pasamos a la vía oral, le damos salida en la hospitalización. ¿De acuerdo? Aquí está la concentración máxima que tiene los antibióticos dependiendo de miligramos por litro o microgramos por decilitro. La vida media, ¿cuál es? Entonces, aquí está ciprofloxacina, es 3.5 a 4.5, por eso lo damos cada 12 horas. La ofloxacina 6 a 8, por eso se puede administrar cada 12 o cada 24 horas. Y moxifloxacina, la vida media también es alta, cercana de 9 a 12 horas, moxifloxacin. Su unión a proteínas es dependiendo cada grupo, pero en términos generales su unión a proteínas es alta. La excreción también es elevada a nivel renal, excepto la moxifloxacina. Se deben ajustar a la función renal, como les digo, excepto la moxi. ¿Listo? La moxi sobre todo es hepática. Aquí está la biodisponibilidad de todas, es buena. Quiten ahí la gemifloxacin, que no la utilizamos habitualmente en nuestro medio. Su eliminación renal es habitual, su administración tanto IV como oral, tanto de cipro, levo o moxifloxacin.
Preguntas de los quinolonas. Las quinolonas tienen efectos secundarios, sí, sobre todo de tipo gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómito, puede producir colitis pseudomembranosa. No se debe utilizar en niños porque altera el sitio de crecimiento óseo, y el uso continuo de fluoroquinolonas se ha asociado a ruptura tendinosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el tendón de Aquiles el uso continuo. Esos pacientes que utilizan 6 veces de quinolona en ejercicios extremos, pueden producir ruptura tendinosa. ¿De acuerdo? Puede generar algo de rash en algunos pacientes, pero son bien tolerados desde ese punto de vista. Los aminoglucósidos en general son estos: gentamicina, amicacina, netilmicina, kanamicina, streptomicina, neomicina, todos esos. ¿Listo? ¿Cuáles son los más utilizados? Genta, amica, y en algunos casos streptomicina. Streptomicina cuando se utiliza en tuberculosis, cada vez menos, porque hay que administrarla de manera parenteral. Todos son de administración parenteral, ninguno viene por vía oral. Ya lo vamos a ver por qué, porque se destruyen con el tubo gástrico. ¿Listo? Su utilización en general son gram negativos aerobios. Son antibióticos frente a gram negativos aerobios. Y el de mayor espectro es la amicacina. La amicacina es antipseudomona. La amicacina adicionalmente es bactericida, a pesar de su mecanismo de acción, que es inhibe las proteínas. Es el único del grupo que es bactericida, de todo este grupo. Bueno, la streptomicina frente al bacilo tuberculosis es también bactericida, pero la amicacina frente a la gentamicina tiene mayor espectro, tiene algo de espectro frente a Acinetobacter y frente a Pseudomonas. ¿Listo? Son bactericidas, la amicacina, y el resto son bacteriostáticos. Resistencia se presenta por modificación de las proteínas del ribosoma bacteriano, adquisición de plásmidos o genes y la alteración del transporte al interior de la célula. También hay algo de bombas de flujo de los aminoglucósidos. ¿Listo? Las fuentes principales de dónde se obtuvieron y desde qué año. Por ejemplo, la amicacina, 1972. Y ustedes ven los antibiogramas y muchos dicen únicamente sensible a la amicacina. Ya vamos a ver por qué. Es interesante eso. La estructura, miren, tiene la estructura de la streptomicina, la estructura del aminoglicitol, que está acá, y la estructura general de los aminoglucósidos, que es de este tipo. Son casi todos con muchos radicales OH hidroxilo que rápidamente se pueden hidrolizar en pH ácido. Por eso ninguno viene por vía oral, porque se destruyen en pH ácido. Aquí está la estructura de la neomicina, la kanamicina, estructura casi de azúcares, digamos. El mecanismo de acción, efecto en general es un efecto dependiente. El único bactericida del grupo es la amicacina. ¿Por qué? Ellos inhiben la subunidad 30S ribosomal, al igual que las tetraciclinas. Inhiben la subunidad o interfieren sobre la síntesis de las proteínas en la subunidad 30S ribosomal. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Detienen el crecimiento de la proteína. En algunos casos, como la amicacina, generan proteínas que no son adecuadas, generan aminoácidos incorrectos dentro de la proteína. La proteína va a la pared o a la membrana de la bacteria. ¿Y qué sucede allí? Hay una destrucción de la bacteria. Por eso el efecto bactericida, porque no solamente inhiben la síntesis de las proteínas, sino que generan proteínas que no son adecuadamente su estructura no es adecuada, y si migran a la pared, se integran a la pared y generan una pared deforme, y rápidamente se puede destruir la bacteria. Esto es pregunta
muchas veces de muchos sitios de rotación, examen, ¿sí? ¿Por qué la amicacina ejerce un efecto bactericida si inhibe la síntesis de proteínas? Por esto, porque incorpora aminoácidos incompletos o incorrectos y generan sobre la membrana o sobre la pared, sobre todo sobre la membrana de las gram negativas, proteínas que son estructuralmente inadecuadas y viene la destrucción bacteriana. Difunden por medio de canales acuosos, porinas, penetran al espacio periplásmico, que es este, recuerden que es la diferencia principal en las bacterias gram negativas, el poseer una membrana externa, transporte a través de la membrana interna, a través de electrones, y dependientes de energía. Y esa energía, o sea, para que el aminoglucósido difunda al interior de la bacteria, requiere dos condiciones fundamentales. Primera condición, oxígeno. ¿Listo? Oxígeno. Segunda condición, condiciones de pH. ¿Listo? Entonces, cuando hay un absceso en donde hay anaerobios y hay un pH ácido, el aminoglucósido no funciona. Por eso en abscesos no debe utilizarse el aminoglucósido. Ustedes dirán, doctor, pero muchas veces utilizamos amicaclinda o gentaclinda. La clindamicina va para el anaerobio, para el absceso. ¿Y qué hace la gentamicina o la amicacina? Evita que la infección disemine, evita que la infección genere sepsis. O sea, detiene la infección en el sitio mientras actúa la clindamicina. Es algo bien interesante. Potencia la acción de los beta-lactámicos. O sea, yo puedo utilizar piperacineta azobactam más amica y se potencia la acción de los beta-lactámicos. Entonces, ojo con las condiciones, necesitan oxígeno y necesitan unas condiciones de pH adecuadas. Aquí está, una vez dentro, se ligan a polisomas e interfieren en la síntesis proteica, causando una lectura errónea y una terminación prematura. Las proteínas aberrantes pueden insertarse en la membrana y generar el efecto bactericida, principalmente amicacina. Mecanismos de resistencia: no penetra, escasa afinidad por el ribosoma o es inactivada por enzimas diferentes que lo que hacen es inactivar el aminoglucósido. Esto de tal manera que se destruye el sitio de acción o el sitio de unión al ribosoma 50S. Un porcentaje importante de cepas como Enterococo fecalis, Fecium, son altamente resistentes a los aminoglucósidos, aunque ustedes van a leer que puede servir frente a gram positivos, no tienen hay mejores antibióticos frente a gram positivos. Entonces recuerden siempre, aminoglucósidos sirven frente a gram negativos principalmente. Su resistencia natural es por la imposibilidad del fármaco a penetrar la membrana citoplasmática, principalmente los gram positivos. La resistencia a la penetración del fármaco en la membrana externa carece de utilidad clínica. El transporte es un proceso activo que requiere oxígeno, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y condiciones de pH. Y la resistencia por modificación del ribosoma es infrecuente, principalmente es por poros. ¿Listo? La actividad, aquí está. Entonces, amicacina, bacilos gram negativos, la canamicina, no pseudomonas. ¿Cuál es antipseudomona de todo el grupo? Amicacina. Antipseudomona, amicacina. Y pueden ejercer un efecto sinérgico in vitro, principalmente la gentamicina, frente a enterococos. Efecto sinérgico, ampicilina genta, por ejemplo, uno puede dar frente a enterococo, sobre todo enterococo fecalis, si lo desean. Aquí está la actividad antimicrobiana de acuerdo con las MIC, que esto es variable dependiendo donde estemos situados. La actividad antimicrobiana ya la hemos dicho, gram negativos, y lo otro importante es, digamos que siempre la utilización del aminoglucósido es combinada. Ustedes no van a ver, excepto de pronto en infección urinaria, pero no van a ver gentamicina solamente para un paciente, o amica solamente, único antibiótico para un paciente. No, es combinado. ¿Qué utilizamos habitualmente?
Por ejemplo, aminoglucósidos más betalactámicos. Clindamica, clindamicina, amicacina, por ejemplo. Y tienen una interacción desde el punto de vista farmacodinámico con las tetraciclinas. Yo no puedo dar, por ejemplo, digeciclina más amica. Se inhibe su acción porque ambas actúan sobre la misma subunidad, ¿sí? 30S. ¿De acuerdo? No puedo utilizar tetraciclina, doxiciclina, amicacina, no se puede utilizar. Ojo con ese tipo de cosas, ¿listo? Bueno, la distribución en general es una distribución más bien alta, no se quedan tanto en sangre, ¿cierto? Y van a los diferentes tejidos. Sistema nervioso central, de acuerdo con la estructura, ¿será que penetraría? ¿Ustedes qué opinan? ¿Penetraría el sistema nervioso central? Sí. Es mínimo. Acuérdense que los antibióticos necesitan ser más hidrófobos. La amicacina o la gentamicina es hidrofílica, entonces casi no se utiliza. ¿De acuerdo? En sistema nervioso central lo podemos utilizar, se puede utilizar intratecal, ¿no? Se puede utilizar intratecal en algunos casos. Entonces, dependiendo las dosis que se utilizan. Entonces, ¿qué dosis utilizamos? Son antibióticos concentración dependiente. Entonces, amicacina, 15 miligramos por kilo día. Amica, 15 miligramos por kilo día. Esa es la dosis de amicacina. Gentamicina. Gentamicina utilizamos dosis de 2.5 a 5 miligramos por kilo día. Entonces 240, 300 miligramos IV día. Otra vez. Genta, 2.5 a 5 miligramos por kilo día. Genta, 2.5 a 5. Amica, 15 miligramos por kilo día. ¿Listo? 15 miligramos por kilo día. Aquí están las concentraciones máximas que se obtienen en cada uno de los antibióticos y son antibióticos que todos pueden producir daño renal y se deben ajustar a la función renal. La función renal cada 24 horas inclusive por 50 mililitros minuto de creatinina, pero cuando están por debajo de